Bueno, ahora vamos a seguir con la segunda parte de la clase. Estuvimos ya bastante hablando de lo que es anatomía, fisiología, estuvimos hablando de las catecolaminas, ¿sí? De las funciones del músculo, las adaptaciones. Y ahora ya nos vamos a meter mucho más de lleno en lo que es bioquímica. Vamos a empezar a interrelacionar las distintas vías metabólicas, qué va a pasar en el ejercicio según las intensidades, qué tipo de sistema va a predominar, entre otras cosas. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es que la célula muscular va a disponer de tres mecanismos para poder resintetizar ATP, ¿sí? Que son la fosfocreatina, la glucólisis y la fosforilación oxidativa. La fosfocreatina va a ser el metabolismo por excelencia en lo que son los deportes de muy alta intensidad o las actividades que hagamos de muy alta intensidad. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un salto al cajón, es un movimiento muy explosivo. Si yo quiero hacer una sentadilla a una repetición máxima, es un movimiento muy explosivo también, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué es lo que vamos a ver que va a pasar? No va a dar tiempo a la generación de ATP por otra vía aeróbica. Entonces, vamos a utilizar reservas de ATP que ya tengamos almacenadas en la célula. Antes, o sea, por lo tanto, se va a dar a nivel del citosol, por supuesto. Anteriormente denominada anaeróbica aláctica, ¿sí? Porque se hace en anaerobiosis, pero no genera lactato. Después vamos a tener la glucólisis, ¿sí? A, eh, ¿Cómo va a participar la glucólisis? Por un lado, vamos a tener la degradación de glucógeno a nivel muscular, que sabemos que esa degradación va a generar glucosa y esa glucosa se va a oxidar y si estamos en anaerobiosis, cuando es con muy alta intensidad en el citosol, va a generar como producto piruvato y el piruvato se va a transformar en lactato para darle continuidad al ciclo. Ahora vamos a ver. Y por último vamos a tener la fosforilación oxidativa, en donde esto ya es el mejor metabolismo en cuanto a eficiencia energética, porque es el que más ATP nos va a generar, pero va a estar muy limitado por la intensidad a la cual lo podemos utilizar. Vamos a ver que no lo vamos a poder utilizar cuando las intensidades son muy elevadas. El organismo va a tener que suplir esa falta de energía por otra vía metabólica. Entonces, un poquito lo que le venías comentando. El sistema de los fosfágenos, intensidad muy alta, ¿sí? Una duración menor a 6 segundos. El sustrato energético que va a utilizar va a ser el ATP y la fosfocreatina. Y en esfuerzos muy explosivos. Después, el glucolítico, intensidad máxima, submáxima, fíjense, 6 segundos o un minuto. Obviamente, que esto es algo de referencia. Esto no quiere decir que si va 1 minuto 10 ya pasa el oxidativo, ¿sí? Hay una interrelación entre los sistemas energéticos. Entonces, esto es un aproximado, como para nosotros poder plasmarlo y ubicarnos qué es lo que va a predominar. El sustrato principal que se va a utilizar va a ser el glucógeno almacenado a nivel muscular y el subproducto va a ser lactato, porque es una vía anaeróbica láctica y en esfuerzos de alta intensidad. Lo podríamos capaz relacionar, por ejemplo, con un partido de fútbol. Pero a la vez, en una misma actividad, les había comentado antes, puede haber variación de sistemas energéticos. Si yo, por ejemplo, tengo que ir a correr una pelota súper rápido, ahí va a actuar el de los fosfágenos. Quizás si estoy acompañando una jugada, más el glucolítico. Entonces van a ocurrir distintos sistemas energéticos. Y por último el oxidativo, que ya es submáxima o medio o baja intensidad. Quizás correr 10 kilómetros, ¿sí? Una intensidad moderada. Vamos a ver que eso se va a medir mucho con el VO2 máximo. Duración más de 5 minutos, donde nos va a dar tiempo a utilizar el glucógeno aeróbicamente, ¿sí? Haciendo glucólisis aeróbica. Las grasas, también podemos utilizar proteínas. Y los subproductos van a ser dióxido de carbono y agua. ¿Por qué? Porque justamente todo lo que es cadena de transporte electrónico y fosforilación oxidativa, todo el proceso de cadena respiratoria. Y ya son en deportes de resistencia de alta intensidad. El primero de los sistemas que vamos a ver es el sistema de los fosfágenos. Y vamos a obtener la energía predominantemente del ATP y la fosfocreatina. Son los dos componentes más importantes. Está muy buena esta vía cuando son ejercicios de muy alta intensidad. ¿Por qué? Porque yo ya tengo ATP directamente. Vamos a ver que la reacción es muy sencilla para la obtención de ATP. Pero ¿qué es lo que pasa? Tiene una gran desventaja, que se puede sostener en un periodo muy corto de tiempo.
Entonces esto lo que hace es que cuando extendamos la duración del ejercicio ya no sea suficiente. Entonces, por eso es que cuando entrenamos a tan alta intensidad o hacemos estos ejercicios tan explosivos, se puede sostener durante tan poco tiempo. Y además, la otra es que nosotros tenemos muy poca capacidad de almacenar ATP. Nosotros lo aclaramos mucho en las clases de los macronutrientes, que el organismo es tan inteligente que guarda en forma de grasa porque tiene mucha más capacidad de poder almacenarlo en los adipocitos, por ejemplo, el triglicérido. Entonces esto es muy interesante. Se puede almacenar hasta 40.000, 50.000 calorías y de ahí más. O sea, va a depender del porcentaje de grasa de uno. Y después lo mismo con el glucógeno. 400, 500 gramos se pueden almacenar, ¿sí? Entre glucógeno muscular, hepático. Van a tener distintas funciones entre sí, pero van a ser reservas energéticas mucho más eficientes que estas. Hablando de la actividad de la ATPasa, ¿sí? En la célula muscular, vamos a tener que la mayor parte de la hidrólisis que nosotros vamos a obtener del ATP durante el ejercicio va a ser por la ATPasa. La ATPasa, bueno, en la miosina, la ATPasa es la enzima que lo que va a hacer escindir la molécula de ATP. Y de esta manera vamos a obtener ADP y un fosfato inorgánico y libera energía. Aproximadamente esta reacción va a depender un montón de las temperaturas, el pH, ¿sí? Va a liberar 7 kilocalorías de equivalentes de energía, ¿sí? Lo interesante es esto, que, fíjense, una sola reacción, si nosotros nos poníamos a pensar en la glucólisis anaeróbica, tenemos 10 pasos hasta poder generar 2 moléculas de ATP, con fosforilaciones a nivel del sustrato. Y ni hablar si hablamos de todo lo que es la degradación de un ácido graso, ¿sí? Ese proceso es larguísimo. Pensemos que después tiene que pasar por la cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa. Está bien, genera 129 moléculas de ATP. Depende del ácido graso que se degrade. Pero este genera una sola molécula de ATP, pero directamente. ¿Por qué? Por la ATPasa. Degrada ese ATP y obtenemos ADP y la energía. Pero como les había comentado, las reservas de ATP son muy pequeñas. Entonces, se va a poder sostener durante muy poco tiempo. ¿Y qué hace el organismo? Mediante el metabolismo de los fosfágenos y de la fosfocreatina, ¿sí? Se resintetiza el ATP. Nosotros hidrolizamos este ATP. Nos queda ADP. Entonces, ¿qué es lo que hace? Obtiene este ADP y se lo cede la fosfocreatina. Entonces, este ADP más la fosfocreatina, mediante una enzima que se llama creatinquinasa, le cede ese grupo fosfato y conforma nuevamente el ATP y queda la creatina. Esta es una reacción también instantánea. Las reservas de creatinquinasa son 3 a 5 veces más grandes que las de ATP y lo interesante es que genera nuevamente energía. Esta ATP se va a degradar por la ATPasa y ADP. Entonces nuevamente se repite el ciclo. Algo que me parece muy importante destacar es que la mayor parte del ATP nosotros no lo vamos a resintetizar de esta manera. ¿Por qué? Porque estamos gastando reservas de fosfocreatina y la obtención de ATP es muy pequeña. Pensemos que recuperamos una sola molécula de ATP. ¿De dónde vamos a obtener predominantemente esta acumulación de ATP? ¿Cómo lo vamos a formar? Bueno, desde la alimentación. Cuando nosotros ingerimos hidratos de carbono, grasas o hasta proteínas, ¿sí? Se van a oxidar después de manera aeróbica y es ahí la que nos van a generar muchísima más concentración de ATP. Por ejemplo, yo oxido una molécula de glucosa, de manera aeróbica genero 36, 38 moléculas de ATP. Entonces es mucho más eficiente que oxidar esta fosfocreatina, ¿sí? Y hacer esta reacción. Esto lo vamos a dejar para situaciones que sean particulares del ejercicio que necesiten mucha intensidad. Como dice acá, entonces se oxidan y conforman compuestos más simples como dióxido de carbono y agua. Ahora, lo interesante es saber cuándo se va a activar esta creatinquinasa, en qué momento, ¿sí? Cuando haya baja disponibilidad energética en la célula. ¿Y cuál es el signo en el cual nos damos cuenta que la célula tiene poca energía? Cuando hay altas concentraciones de ADP, específicamente a nivel citoplasmático, acá, porque es una reacción que ocurre en el citosol. Hay también, que me pareció muy interesante cuando estaba investigando, una creatinquinasa que actúa a nivel mitocondrial, ¿sí?
Y al parecer la función que tiene es que favorece la fosforilación oxidativa, todo el otro proceso, así que también es muy interesante. Y como les había comentado, una de las cosas más importantes es entender que es una reacción reversible. Entonces, cuando nosotros desde la alimentación tengamos altas concentraciones de ATP, el organismo va a aprovechar para también replesionar estas concentraciones de fosfocreatina. Las va a regenerar. ¿Sí? Bueno, con esta imagen lo que le quiero mostrar es cómo va disminuyendo los niveles de ATP y fosfocreatina a medida que aumenta la intensidad del ejercicio. ¿Qué me parece relevante destacar? Que los niveles de fosfocreatina descienden muchísimo más rápido que los de ATP. Es por esto que si no habría una reposición de ATP, se agotarían en 2 segundos, o sea, prácticamente inexistente la ayuda. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Volviendo a la imagen anterior, cuando nosotros hidrolizamos ATP, obtenemos ADP. Este ADP, la fosfocreatina, mediante la creatinquinasa, le va a ceder ese grupo fosfato y obtenemos ATP. De esta manera, ¿sí? Es que se mantiene simultáneamente la degradación de ATP, pero también la resíntesis de ATP. Se van a dar los dos procesos de manera simultánea. Entonces, degradamos ATP, obtenemos ADP, pero rápidamente la fosfocreatina le cede ese grupo fosfato para formar de vuelta ATP, ¿sí? Y que la ATPasa lo degrade. Entonces es un proceso cíclico, que esto hace que se pueda estirar durante unos segundos más, igual, no mucho más. Y acá podemos ver cómo se va regenerando esto. Ya lo estuvimos hablando, pero bueno, ese ATP contribuye en la contracción muscular, la miocina principalmente, y tenemos ADP. Ese ADP, ¿cómo lo regeneramos ATP? La fosfocreatina cede del grupo fosfato, ¿sí? Se transforma en creatina y se recupera el ATP. También puede ser desde la glucosa, que sabemos que la glucosa de manera anaeróbica genera dos moléculas de ATP y lactato. Y si no, puede ser por la fosforilación oxidativa. Acá me parece algo fundamental, que es de lo que venimos hablando, ¿sí? Dice, es importante señalar que en condiciones fisiológicas es prácticamente imposible la participación única de uno solo de estos sistemas. En todo momento la célula dispone de un metabolismo mixto, en el que predominará un tipo de sistema energético sobre el resto en función de las características del ejercicio. Por ejemplo, la intensidad, la disponibilidad de sustratos, las condiciones ambientales, aspectos nutricionales. Yo lo que más quiero que se queden es, no va a haber un solo sistema. Siempre se van a integrar entre sí. Después, la intensidad va a hacer que predomine uno por sobre el otro. Acá, por ejemplo, lo que podemos observar es el sistema de los fosfágenos. Claro, cuando la intensidad es muy elevada, va a estar altísimo. Pero a medida que se extiende el tiempo de entrenamiento, va disminuyendo su función, su utilidad. Después vamos a tener el anaeróbico láctico, en donde empieza a aumentar cuando desciende el de los fosfágenos, pero también dura poco tiempo. Y después el aeróbico, que va a empezar a aumentar cuando se extienda la duración del ejercicio. Bueno, y hablando de todo esto de la creatina, la fosfocreatina, me surgió la duda y dije, che, ¿no será que si yo consumo creatina, aumentarían las reservas de fosfocreatina? Y de esta manera podría, por ejemplo, en ejercicios de alta intensidad, aumentar mi rendimiento. Entonces, ahí es cuando dije, vamos a hablar de la creatina. Entonces, ¿qué podemos decir de la creatina? La creatina vamos a tener, por un lado, una fuente endógena, aproximadamente 1 gramo, que se va a sintetizar, ¿sí?, por el hígado y el riñón. Por otro lado, vamos a tener una proveniente desde la alimentación. Lo importante es que está únicamente en origen animal, proveniente principalmente de las carnes y pescado. De la creatina que nosotros vamos a tener, el 95% se va a almacenar en la musculatura esquelética, ¿sí?, en el músculo. Y después vamos a tener un 5% en el cerebro, riñón, hígado y otros tejidos. Eso es lo más importante. Un sujeto de 70 kilos aproximadamente va a tener 120 gramos de creatina.
Después, algo interesante es las fibras. Claro, es que si nosotros nos ponemos a pensar con lo que habíamos visto antes de los tipos de fibra, las fibras tipo 2 van a tener mucha más cantidad por una cuestión lógica de que eran las que más rápido actuaban, ¿sí? Las que estaban orientadas hacia estos esfuerzos explosivos, que asociado con el metabolismo de los fosfágenos. Entonces tiene sentido que tengan mayor cantidad de creatina. Y después vamos a tener una pequeña parte, un 1-2% aproximadamente, que se va a eliminar en forma de creatinina por la orina. Entonces, ¿cómo funciona esta creatina? Al parecer lo que hace, ¿sí?, es aumentar los depósitos de fosfocreatina. Entonces, recordemos que en el metabolismo de los fosfágenos, nosotros mediante la ATPasa hidrolizábamos y obteníamos ADP, fosfato inorgánico, y la energía. Y ese ADP, junto con la fosfocreatina, mediante la creatinquinasa, conformaba nuevamente el ATP y la creatina. Entonces lo que nos va a ayudar es a tener mayores concentraciones, mayor posibilidad de almacenar fosfocreatina. Entonces, regenerar más rápido y en mayor cantidad este ATP. Eso es lo interesante de esto. ¿Y cuánto más o menos? ¿Sí? De la alimentación más o menos decíamos que podíamos obtener 1 o 2 gramos, depende de la cantidad de ingesta de proteínas de origen animal que tengamos. Y esto llenaría estos depósitos de creatina en un 60-80% aproximadamente. Y al parecer, las investigaciones lo que dicen es que consumiendo creatina completaríamos estos depósitos. O sea, podríamos aumentar hasta un 20 o un 40%, lo cual es impresionante. Pensemos que a lo que es alto rendimiento es muchísima la diferencia. Pensemos en una carrera de 100 metros, lo que puede llegar a ser la diferencia de rendimiento por consumir creatina. Una carrera de 100 metros de atletismo son 10 segundos, 11 segundos. Entonces, la diferencia puede ser fundamental acá. Y por último, vamos a tener acá las concentraciones de creatina muscular que van a variar según los individuos. Por ejemplo, una persona omnívora puede llegar a haber un poquito más de cantidad que un vegetariano, por esto que comentábamos. En sí va a tener la síntesis endógena, pero la alimentación con el consumo de carnes puede llegar a hacer que haya un poquitito más. Después, la carga de creatina, donde a veces se consume bastante cantidad en los primeros días, para de esa manera llenar estos depósitos de creatina. Y después, ahora lo que se está investigando es la carga de creatina en conjunto con hidratos de carbono o hidrato de carbono y proteína. Esto parecería ser lo que mejor le sienta a la acumulación de creatina a nivel muscular. Pero, como todo, hay que seguir estudiando porque es algo relativamente nuevo que hoy se sabe que es dentro de lo que son suplementos de grado A, los que más evidencia científica tienen. Después, ya pasando a lo que es el sistema glucolítico, lo que vamos a ver es que van a predominar las fibras tipo 2A, quizás, ¿sí?, en donde van a dar energía para actividades de pocos segundos hasta un minuto. ¿Cuál van a ser? ¿Sí? Lo que más venimos viendo de la materia. ¿Sí? ¿De qué manera? Oxidando glucosa. Sabemos que cuando nosotros oxidamos glucosa mediante la glucólisis, vamos a obtener 2 moléculas de piruvato y 2 NAD reducido. Ahora, dependiendo la intensidad del ejercicio, va a haber glucólisis aeróbica o glucólisis anaeróbica. Si hay glucólisis aeróbica, vamos a generar después este piruvato se va a descarboxilar, va a haber descarboxilación oxidativa del piruvato por el complejo piruvato deshidrogenasa, se va a conformar acetil-CoA, el acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs, genera 3 coenzimas reducidas, un GTP, que después en la cadena de transporte de electrones sin fosforilación oxidativa van a terminar dando 36 o 38 moléculas de ATP, dependiendo la lanzadera que se use. Y después vamos a tener la glucólisis anaeróbica, la cual las 2 moléculas de piruvato que se generan en el citosol se reducen a lactato, ¿sí?, por medio de la piruvato deshidrogenasa. Entonces va a depender de la intensidad del ejercicio si se usa una u otra. Si nosotros entrenamos a mucha intensidad, lo que va a empezar a ocurrir es que se va a empezar a acumular lactato, porque por lo que decimos, este piruvato se transforma en lactato, se empieza a acumular lactato, y vamos a ver después las consecuencias que tiene. En sí va a haber una acumulación de fatiga
y va a limitar muchísimo el rendimiento. Y después el sistema oxidativo, ¿sí? Se va a formar ATP, dióxido de carbono y protones dentro de la mitocondria. Esto es todo lo que venimos hablando, la cadena de transporte de electrones, todo esto que habíamos hablado previamente. Acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa y la generación de energía, agua y dióxido de carbono. Dentro del músculo esquelético vamos a tener diferentes situaciones. Por un lado, el reposo y por otro la actividad. El organismo es muy inteligente y lo que va a hacer es, si yo estoy en reposo, va a predominar la utilización de ácidos grasos. ¿Por qué? Estoy actuando a baja intensidad, el VO2 que se mide por VO2 máximo es bajo, ¿sí? No necesito energía tan rápida, me da tiempo, ¿sí? A poder utilizar un sustrato que sea mucho más eficiente energéticamente. Entonces, utilizo los ácidos grasos libres, ¿sí? También vamos a utilizar glucosa, podemos utilizar cuerpos cetónicos, ¿sí? Y los vamos a oxidar en la mitocondria. Y también vamos a aprovechar este momento para resintetizar ATP y fosfocreatina, lo que veníamos viendo antes. Ahora, en cambio, si estamos en una actividad que es muy intensa y de poca duración, no vamos a tener el oxígeno suficiente para hacer todo este proceso de fosforilación oxidativa, ¿sí? Y de la cadena respiratoria. Entonces vamos a recurrir a las fuentes anaeróbicas y ahí es donde tenemos el único sustrato que puede hacer esto, es el hidrato de carbono, los carbohidratos, mediante la glucólisis anaeróbica o bueno, lo que vimos antes del metabolismo de los fosfágenos. Ahora, en ejercicios que son de menor intensidad, sí vamos a hacer glucólisis aeróbica y ácidos grasos. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de profundidad. Bueno, vamos a tener el músculo esquelético en diferentes situaciones. Por un lado vamos a tener lo que es el trabajo anaeróbico, todo lo que estuvimos hablando del metabolismo de los fosfágenos, ¿sí? No lo voy a explicar porque la clase se va a hacer súper larga si no. Después vamos a tener la adrenalina, la catecolamina que habíamos hablado al principio de la clase. Va a ser fundamental porque en conjunto con el calcio, ¿sí? Van a poner en marcha la degradación de glucógeno mediante la activación de la glucógeno fosforilasa. Y de esa forma vamos a obtener glucosa 6-fosfato y, dependiendo si es glucógeno muscular o hepático, en este caso estamos hablando de glucógeno hepático, tiene la glucosa 6-fosfatasa, entonces eso permite que la glucosa pueda salir hacia circulación. En caso de que fuera a nivel muscular, sabemos que no tenemos esta enzima, por lo cual la utiliza el mismo músculo, ¿sí? Por eso es egoísta con el glucógeno, porque no se lo queda él y lo utiliza para producir ATP. ¿Por qué digo que el calcio tiene una función fundamental? Dos funciones en realidad. Una va a ser porque va a promover la contracción muscular, como habíamos visto antes. Pero la otra es que va a activar alostéricamente a la fosforilasa quinasa B. Y esta es la que promueve la fosforilación de la glucógeno fosforilasa. Entonces, de esta manera se activa la degradación de glucógeno, ¿sí? Es un estímulo para la degradación de glucógeno. Ni hablar que otros estímulos, por supuesto, es la baja disponibilidad energética, ¿sí? Eso también va a poner en marcha la degradación de glucógeno. Todo lo que habíamos hablado previamente de la troponina, uno de sus sitios, de sus subunidades con la unión con el calcio, y después sabemos que va a ser fundamental en todo lo que es el proceso de la contracción muscular. Y este concepto de batería baja y batería con carga, que habíamos hablado mucho en las clases prácticas. Es muy interesante. El sensor, justamente para la puesta en marcha de todas estas vías, por ejemplo, la glucogenólisis, va a ser la baja disponibilidad energética. Eso nos va a dar un indicativo a nivel celular de que necesitamos producir energía. Y dependiendo de la intensidad del ejercicio, si es un ejercicio de mucha intensidad, lo vamos a hacer mediante el metabolismo de los fosfágenos, donde lo hacemos directamente en una reacción. Si no, lo podemos hacer de esta forma, en el sistema glucolítico, ¿sí? Ahora, va a depender siempre de esa intensidad, pero no se olviden la interrelación con los distintos sistemas energéticos que hay, como siempre digo. Ahora, esto justamente explica por qué no se puede sostener por más de pocos minutos la actividad. La acumulación de lactato, ¿sí? Es lo que limita la actividad.
es lo más importante. Que haya mucho lactato es lo que me va a limitar la actividad. ¿Por qué? Porque es una locura lo que hace. El lactato empieza a generar una acidificación de la célula muscular y los valores de pH descienden hasta 6,6, o sea, muy ácido, ¿sí? A nivel muscular. Entonces, eso lo que hace es que el protón, el exceso de hidrogeniones, compite con el calcio por la unión a la troponina C. Entonces, al estar compitiendo ese protón con la troponina C, se desplaza la unión con el calcio. ¿Y qué pasaba cuando salía el calcio y volvía al retículo sarcoplasmático? Lo habíamos visto antes. Lo que ocurría es que se producía la relajación muscular. Entonces, al desplazarse el calcio y unirse protones, lo que genera es una relajación muscular, ¿sí? Y otra cosa muy interesante es que esta acidificación del medio también lo que hace es inhibir a la fosfofructoquinasa. Y la fosfofructoquinasa 1, una de las cosas que hacía y por la cual se estimulaba era cuando había alta concentración de AMP o ADP en la célula, porque eso lo que le daba la señal es que había baja energía en la célula. Entonces había que deoxidar glucosa. ¿Por qué? Porque esa glucosa a mí lo que me termina dando es piruvato y ese piruvato después acetil-CoA y termino generando ATP. Entonces, básicamente, toda esa acidificación y acumulación de lactato es lo que hace que en un momento lo tengas que frenar, este mecanismo, que ya no se pueda producir más energía. Entonces, a mí también, cuando yo estaba estudiando, me llamó la atención esto y digo, che, qué loco que se produzca una acidificación del medio, la cual lo que termine generando es una disminución en la fuerza de contracción y también la inhibición por efecto alostérico, de la fosfofructoquinasa 1. Y digo, che, ¿y si aumentaría el pH de la célula muscular, no podría revertir esto? Y justamente hay un suplemento para eso, ¿sí? Tenemos la betalanina y el bicarbonato, que van a actuar como sistemas buffer. Lo que van a hacer es, captan esos protones que se liberan durante el ejercicio y que reducen el pH. Entonces, esto lo que va a hacer eh, era disminuir la fuerza de contracción. Entonces, básicamente se limitaba la actividad. Entonces, ¿en qué deportes va a ser interesante el consumo de betalanina o de bicarbonato de sodio? En los deportes justamente que se genere lactato, como son los glucolíticos anaeróbicos. Por eso, ya les voy a ir adelantando, que va a ser mucho más predominante en las fibras tipo 2, porque son las que tenían baja resistencia, que eran predominantemente el metabolismo de glucolítico, oxidativo, ¿sí? El metabolismo glucolítico de los fosfágenos, ¿sí? Entonces va a tener muchísima más importancia acá. ¿Qué me parece interesante resaltar? Específicamente vamos a hablar de la betalanina. Ambos son buffers. El bicarbonato sabemos que es el principal buffer extracelular del organismo. Esto lo hemos visto en la primera parte de la materia. Y la betalanina se va a producir a partir de la betalanina y la histidina. Pero tienen un efecto buffer de un 7 a 10% aproximadamente. Pero el cuerpo humano no puede producirlo, ¿sí? Nosotros lo tenemos desde la alimentación, pero realmente es muy escaso. El mecanismo por el cual funciona, ¿sí? Se lo voy a explicar rápidamente, es bastante sencillo. Lo que tiene la capacidad la betalanina es, mediante estos dipéptidos de carnosina, permite mayor ingreso de calcio a nivel de la célula, dentro de la célula muscular, y permite la expulsión de protones. Entonces, si yo saco los protones dentro de la célula, va a haber menor concentración de protones y esto hace que el pH no descienda tanto, haya un pH más neutro. Y encima hay mayor cantidad de calcio. El calcio me ayuda en la contracción muscular. Entonces, fíjense qué interesante como integrando lo anterior, entendiendo esa problemática por la cual se limitaba el rendimiento, que era la acumulación de lactato, que daba acumulación de hidrogeniones, como con este suplemento puede ayudar un montón a no revertir, pero sí a mejorar el rendimiento. ¿Y qué se ha visto? Que puede llegar a aumentar hasta un 20 o un 30%. Nosotros habíamos dicho que el sistema buffer más o menos contribuye en un 7 a 10% de la betalanina. Consumiendo betalanina pueden aumentar de un 20 o un 30% más. Así que es muy interesante. Y después vamos a tener
el músculo esquelético en situaciones aeróbicas, ¿sí? Acá, fíjense, esta imagen está muy buena, cómo va cambiando, ¿sí? Dependiendo si es anaeróbico o aeróbico. Nosotros estuvimos viendo antes todo esto. Por un lado el anaeróbico láctico, durante poco tiempo, ATP y fosfocreatina. Si se estira un poquito más, hay generación de lactato mediante la glucólisis anaeróbica. Y si se empieza a extender, empieza a haber glucólisis aeróbica y degradación de ácidos grasos. Ahora, ¿qué me parece relevante destacar? Esto, lo que siempre les digo, ¿sí? A mayor intensidad, en este caso potencia, va a predominar los sistemas de los fosfágenos, pero en poco tiempo se gasta. Ahí empieza a aumentar la glucólisis anaeróbica. Fíjense, los tres sistemas a la vez se dan, pero mayor importancia al principio este. Después glucólisis anaeróbica, que también se sostiene poco tiempo, ¿sí? Fíjense cómo ya acá baja un montón. Entre los 60 segundos y los 10 minutos, como ya bajó. Y acá empieza a aumentar. Y empieza a haber una degradación de glucosa, mediante la vía oxidativa, de degradación tanto de glucosa como de grasas. ¿Y qué vamos a hacer? Degradación del glucógeno. Degradamos glucógeno muscular. Y acá las reservas de grasas de los adipocitos y del músculo, ¿sí? Tenemos también triglicéridos intramusculares. El cuerpo es muy inteligente, como les digo, y lo que va a utilizar es el sustrato energético que mayor energía le provea. Si estamos en una situación de reposo, como dijimos, no vamos a estar utilizando fosfocreatina. ¿Por qué? Porque en esa reacción genero una molécula de ATP, entonces no me sirve. Pero sí, es mucho más interesante degradar, por ejemplo, un ácido esteárico o un palmitato, que genera 129, 130 moléculas de ATP, según la cantidad de carbonos que tienen. O el ácido esteárico que genera 146. Recordemos, degradamos el ácido graso mediante beta oxidación, obtenemos acetil-CoA y esa acetil-CoA después se oxida. Esa acetil-CoA después ingresa al ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa y obtenemos el ATP, ¿sí? ¿Y de qué va a depender si usa uno u otro? De la intensidad del ejercicio, del VO2 máximo. Si es un ejercicio, podríamos decir, más del 70-80%, va a empezar a degradar glucosa predominantemente. Entonces va a ser glucólisis aeróbica con esta generación de energía. Si estamos, por ejemplo, podemos pensarlo como si estamos caminando, vamos a estar degradando muchísimo más cantidad de grasa. Glucosa también, pero muchísima más grasa. ¿Por qué? Porque el VO2 máximo es menor. Vamos a estar a un 50, un 60% de nuestra capacidad máxima. Entonces eso va a hacer que aproveche y genere mayor cantidad de energía mediante la beta oxidación. Conclusión. A medida que aumenta el consumo de oxígeno y se aproxima ese VO2 máximo, aumenta progresivamente la proporción de ATP generado a partir de la oxidación de glucosa a fin de mejorar el rendimiento. Siempre todo lo que nosotros hagamos va a ser para mejorar el rendimiento. Si para mejorar el rendimiento tenemos que degradar otro tipo de sustratos que sean menos eficientes en cuanto a energía, pero que los provea más rápido, lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, si aumenta la intensidad, aumenta la degradación de glucosa. Si baja la intensidad, aumenta la degradación de grasas. Si aumenta mucho la intensidad, aumento la degradación de ATP directamente con la ATPasa y la fosfocreatina. En este caso estamos hablando de aeróbico, ¿no? Por favor.